Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy martes. Un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. La palabra de Dios es una cosa impresionante. Nada tiene que ver con este mundo terrenal. Sin embargo, todo es sobre el mundo terrenal. Pero hay una diferencia, que mientras nosotros pensamos, actuamos y creemos que lo que vivimos, tocamos y palpamos es la verdad, hay una verdad que nosotros desconocemos y es la espiritual, y es la que nosotros debemos poner atención. Aquí en la Biblia, que este es mi celular, aparece ese mundo espiritual. Es un mundo paralelo, pero no es el mundo terrenal. Es paralelo, sí, pero nosotros debemos seguir ese mundo paralelo, ese mundo espiritual. Si nosotros nos ponemos, que es lo que le pasa a los protestantes, nos ponemos a razonar y a pensar y a crear lógicas con la mente humana, sabiduría humana, pensando en el mundo terrenal, que lo que toco, palpo y veo es la realidad, es cuando nos equivocamos. Por eso es que los hermanos separados se equivocan totalmente se equivocan, porque meten su razonamiento físico a un pensamiento espiritual y ahí se estrellan. Por eso es que no se van a confesar con un sacerdote, porque su pensamiento espiritual humano les indica, y lógico, que ese hombre es un hombre que nació acá en la tierra y nada tiene que ver con Dios. Y porque él es también un pecador, yo que voy a ir a confesarme con ese hombre que es un pecador. Entonces, mientras sigan pensando con la lógica humana, no van a entender la lógica espiritual, que es diferente. Y la espiritual nos dice que nosotros, si queremos librarnos del pecado, solamente a través de un sacerdote lo podemos hacer. Y Jesucristo lo ordena. Por lo tanto, cada cosa que está escrita aquí en la Biblia, nosotros debemos dejarnos guiar. Si no está escrito en la Biblia, no nos podemos tomar a pecho creyendo que eso que no está escrito en la Biblia es la verdad, porque si no está escrito en la Biblia es una mentira, y eso es lo que le cuesta trabajo entender al mundo entero. Los católicos, malos católicos, le siguen metiendo el tema a la realidad de Cristo como una realidad humana. Por eso esos malos católicos, llega un protestante que le habla bonito de Cristo y creen que ese protestante que le habla bonito de Cristo es de Cristo, porque habla bonito de Cristo. Y entonces tienden a creer que Dios está en todas partes. Y que si yo hablo bonito de Cristo y el de allá habla bonito de Cristo y el de allá está hablando bonito de Cristo y el de allá está hablando bonito de Cristo, entonces todos son de Cristo. Y resulta que no es así. Solamente quien hable de esta verdad que está escrita aquí es de Cristo. Solamente esta. Si el de allá habla cosas diferentes, pero habla bonito de Cristo, no es de Cristo. Si el de allá habla bonito cosas de Cristo y dice cosas muy lindas de Cristo, pero no son compatibles con las que están escritas acá, no es de Cristo. El de allá dice que no hay que llevar a los niños a confesar, ¿es de Cristo? No hay que llevar de niños al bautismo. Dice cosas muy lindas de Cristo, pero si dice que los niños no hay que llevarlos al bautismo, no es de Cristo, está en contra de Cristo. Si el de allá dice que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados, a pesar de que está escrito acá en la Biblia, de que un sacerdote es un ministro de Dios, a un embajador de Dios aquí en la tierra para perdonar pecados, y el de allá dice que no, ese, aunque hable bonito de Cristo, no es de Cristo. El de allá dice que la Eucaristía, eso es un símbolo, que ahí no está Cristo en ese pan, que eso no es verdad. Pero en la Biblia dice lo contrario, que Cristo se convierte en pan y en vino, y está escrito. Y el de allá dice que no, aunque hable bonito de Cristo, no es de Cristo. Dice cosas bonitas de Cristo, dice cosas de Cristo, pero no es de Cristo, es un apóstata, porque no obedece a Cristo. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, y a leer lo de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No se les olvide, muchachos, que estamos en Semana Santa. Empezamos domingo, lunes, martes, miércoles es Semana Santa. Jueves,
viernes, sábado es Semana Santa. Persíguenos, muchachos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Isaías 49, del 1 al 6. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel. Me dio de ti, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor: el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob, y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es Isaías diciendo: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y habla sobre los profetas. Dios, desde el principio, nombró un montón de profetas. Y ustedes comienzan a analizar la historia de la Biblia, de la salvación. Van a encontrar desde el principio, desde el Génesis hasta el tiempo de hoy, un montón de sucesos que nos acercan a Dios y que nos llevan a que estemos cerca de Dios. Y entonces Abraham nos enseñó a ser fieles en la fe. Moisés nos enseñó que por la ley podíamos estar cerca de Dios. Elías les enseñó que no existía sino un solo Dios. Eliseo les trató de informar también que solamente podíamos obedecer a un solo Dios. Y así, en todo este lapsus de tiempo de miles de años, Dios lo único que ha hecho es mandar profetas para darnos luz en el mundo, para que nosotros no vivamos en las tinieblas. Y algunos dirán: pero ¿cómo así que en las tinieblas? Si yo veo claramente ve en el mundo material, pero es que hay un mundo paralelo que yo les dije al principio, que es un mundo espiritual, y por eso es que Isaías lo dice de esa manera. Isaías dice: escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado. Él es un escogido de Dios para llevar la salvación al mundo entero. Pero Dios en el Antiguo Testamento mandó a muchos, hasta que al final decide mandar a su único hijo, a Jesús. Su único hijo es el último profeta, es el Hijo de Dios. Lo mandaría a él, seguramente a él lo van a escuchar. Pero ¿qué va a pasar en esta Semana Santa? Lo vamos a crucificar, porque no queremos escuchar la palabra de Dios y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Es lo que hoy esta primera lectura nos dice. Vamos a avanzar porque ahorita vamos a entenderlo todo mejor. Salmo 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 y 17. Mi boca contará su salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa,
porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti, en el seno, tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ay, cuánto quisiera yo que a mí me hubieran escogido así, desde mi juventud. Pero mi juventud fue muy descarriada, tremenda, rumbera. Aunque eso de rumbero no es el pecado que yo le aplico, sino lo que sucede después, la fornicación, el trago. Bueno, no es que me haya emborrachado en la vida, pero sí me he emborrachado, pero eso me llevó a ser un joven descarriado, lejos de Dios, a pesar de que yo pronunciaba a Dios, iba a misa y toda la cosa, pero ahora en mis años es que me doy cuenta de lo tonto que fui. Isaías dice lo mismo: hasta hoy relato tus maravillas. Hoy es cuando comienzo a ver desde una manera diferente, desde el otro lado del mundo, el mundo paralelo. Ahorita yo veo claramente el mundo espiritual, y cuando digo claramente es porque Jesús le dijo a un hombre, el hombre le dijo: devuélveme la vista, y él le sobó escupa con barro y le sobó los ojos, y él lo abrió y dijo: ¿cómo ves? Y él dijo: veo como borroso, veo como árboles ahí parados. Y volvió otra vez y le sobó los ojos. Y ahora, ¿cómo ves? Veo siluetas de hombres, siluetas, pero no veo claramente. Y volvió y le sobó los ojos. Y ahora, ¿cómo ves? Ahora sí veo bien, ahora sí veo la verdad. Es dándonos a entender eso, que nosotros en el mundo, aunque creemos ver la verdad, no es la verdad. Aunque en el mundo actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría humana, creemos que es lo correcto y no es lo correcto. Por eso es que Jesucristo nos dice acá que para poder ver correctamente debemos entender y comprender la palabra de Dios y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio, Juan 13, 21, 33, 36, 38. Uno de vosotros me va a entregar. No cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Son 2 reflexiones. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos oponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir, ahora me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor,
¿por qué no te puedo seguir? Ahora, daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué harás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia la vamos a vivir, muchachos, el Jueves Santo, en la noche. Jesús está colocando ya todas las bases para la última cena. Para la última cena con ellos. Están todos reunidos, los 12, incluyendo Judas Iscariote. Y Jesús entra el Espíritu y lo vuelve triste, porque sabe que se ha llegado su hora, va a llegar su momento. Y por eso exclama estas palabras que son muy sentidas. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, si nosotros no le prestamos toda la atención del mundo al momento, viendo el contexto del momento, no alcanzamos a observar bien. Por eso es tan importante ponerle mucha atención a lo que está escrito y cómo lo dice, cómo lo dijo, tristemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo invadió y lo llenó de tristeza. Y por eso Él dice, ha llegado el momento de glorificarme. Uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se preguntan, ¿cómo así? ¿Quién? ¿Quién de nosotros te va a traicionar? Y por eso Pedro le dice, mire esta frase tan bonita que dice acá, que es muy importante apologéticamente analizarla. Dice acá, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Oiga, ¿por qué no simplemente dijo que era Juan? Uno de ellos, el discípulo que más amaba, era Juan. ¿Por qué no dijo, y Juan, estando reclinado al costado de Jesucristo, dijo? No, dijo que el discípulo que más amaba, porque ese discípulo que más amaba, todos, incluyéndome, quisiéramos ser ese discípulo. Yo quisiera ser el que está reclinado al seno de Jesús, ahí junto a Él. Por eso dice el discípulo que más amaba, dándonos a entender que cualquiera de nosotros es ese discípulo, el que más amaba. Y en la cruz lo vamos a ver nuevamente. El discípulo que más amaba le dijo a Jesús, Madre, he ahí a tu hijo. No nombra a Juan. Era el discípulo que más amaba, pero le dice a María, Madre, he ahí a tu hijo. Y luego se dirige al discípulo que él más amaba, Hijo, he ahí a tu madre. No dice el nombre del discípulo, dándonos a entender que ese discípulo es yo, es usted, es cualquier persona que ame a Dios y que quiere estar con Dios. Por eso esas frases son tan importantes en la Biblia, de tenerlas muy en cuenta. Por eso Jesús le dice cuando yo unte este pan, se lo dé al que me va a traicionar, ese es. Cuando le preguntan, y efectivamente moja el pan y se lo da a Judas, y Judas lo coge, come. Y viene otra frase impresionante. Esta frase también hay que tenerla en cuenta. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase con quién era. Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y mire estas frases tan terribles, porque no dejan de ser sino terribles, impresionantes. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Detrás del pan vino, y no fue el Espíritu Santo, sino Satanás el que invadió a Judas. Porque en este mundo tenemos dos poderes: el poder de Satanás y el poder del Espíritu Santo. Ese poder de Satanás usted lo puede confundir erróneamente, creyendo que es el Espíritu Santo el que le está hablando, y resulta que no,
que es el mismo Satanás el que invadió a Judas. Por eso les dije ahora que cuando una persona le habla de Jesucristo, asegúrese que lo que diga de Jesucristo esté en la Biblia. Porque si está en la Biblia, este hombre es de Jesucristo realmente. Pero recuerden, el de allí habló muy bonito de Jesucristo y dijo que no había que bautizar niños. Pero la Biblia dice que sí hay que bautizar niños. Y ese cree que no, es porque el espíritu de Satanás lo tiene atado y le obliga a que no vayan a bautizar a ningún niño. Porque si bautizan a los niños, son coherederos del reino de los cielos. Pero si no lo bautizan, ese niño no le pertenece a Dios, le pertenece a Satanás. El de allá dice, no se confiese con ningún hombre que es un pecador igual que yo. Un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra. Ese no lo invadió el Espíritu de Dios, lo invadió el espíritu de Satanás, que le dice que no permita que un hombre vaya y se confiese con un sacerdote, porque si se confiesa con un sacerdote, entra en estado de gracia con Dios, y al no confesarse, entonces Satanás lo ata. El de allá dice, la Eucaristía es un simbolismo, no coman ese pan porque ahí no está Cristo. A pesar de que Jesucristo dice, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, Satanás le obliga a ese hombre a decir que no coman de ese pan para poderlo atar. Entonces, aquí está escrito que Judas le entró el espíritu de Satanás para ir a venderlo, para ir a ofrecerlo por 30 monedas. Y es lo que hace Satanás. Engañó al pobre Judas, lo engañó astutamente. Y lo venía engañando desde hacía días atrás, cuando él creía en Jesús, pero al mismo tiempo él decía, pero si este es el Mesías, ¿por qué actúa de esa manera tan humilde? Tal vez si yo lo zarandeo, si yo lo despierto, él reaccione. Claro, él necesita una prueba fuerte. Lo voy a vender por monedas, lo voy a vender. Y ahí se va a sacudir y ahí sí vamos a encontrar el Mesías verdadero. Ahí sí vamos a encontrar al Rambo, al Superman, al superhéroe. Ahí sí va a despertar. Y resulta de que Judas, que fue traicionado por el mismo Satanás, va y lo vende. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo no levantó, ni se volvió Rambo, ni se volvió un superhéroe, ni un Superman, no. Agachó la cabeza. Como un cordero fue llevado al matadero. Es lo que está escrito acá, muchachos, para que ustedes lo reflexionen en su casa. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió y ahí es cuando se viene toda esta parte. Lo necesario para Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el hombre. ¿Se acuerda que todos estos días leíamos la semana pasada que él increpaba a los judíos y ellos le preguntaban, y él decía, es que mi Padre está en mí, yo estoy en mi Padre, si no me creen a mí, créanle a mis obras, porque las obras hablan de mi Padre y mi Padre me glorifica a mí y yo glorifico a mi Padre a través de las obras. Y por eso lo querían matar, porque él se hacía llamar hijo de Dios y lo cogían piedras para volarlo, pero Jesús se les escabullía porque no había llegado su hora. No había llegado su hora. Cuando sucede este caso, llegó la hora. Este es el momento que todo el mundo estamos esperando, la hora. Jesucristo va a ser vendido por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Va a ser vendido. Y por eso Jesucristo dice, llegó mi hora. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Otro mensaje. Otro mensaje, es que esto podría demorarme mucho más. Cuando Jesús le entrega las llaves del cielo a Pedro, más adelantico vamos a encontrar en Juan 16, 23, que Jesús le dice a Pedro y a todos sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser
entregado, enjuiciado y morirá, pero al tercer día resucitará. Y Pedro lo increpa y le dice, no, ¿cómo se te ocurre que Dios no permita semejante cosa? Huyamos, vayámonos. Y ahí es cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás, aléjate de mí, porque piensas como los hombres y no como Dios. Aquí nos está diciendo ese momento, nos está diciendo que ese momento se va a cumplir. Lo que le dijo a Pedro allá en Galicia o por donde haya sido, aquí se lo está recordando. El Hijo de Dios va a ser glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Se va a cumplir lo que está escrito por Isaías. El Hijo de Dios va a ser vendido, va a ser entregado, va a ser enjuiciado, va a ser condenado a muerte, pero al tercer día resucitará. Y eso es lo que él está diciendo. Glorificado está el Señor, porque a raíz de eso el Señor al tercer día va a resucitar. Y les está diciendo a ellos, al tercer día resucitaré. Ustedes no me pueden seguir a donde yo voy. A ustedes no pueden ir a donde yo voy. Y Pedro le dice, ¿cómo que no podemos ir, Señor? Si nosotros estamos contigo todo el tiempo. Yo daré mi vida por ti. Yo seré capaz de dar mi vida por ti. Pero yo no voy a permitir que a usted le pase eso, hijo. ¿Que vas a dar la vida por mí? Ay, Pedro, hoy mismo Jueves Santo, me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar, Pedro. Así es como termina este evangelio en el día de hoy. Mañana miércoles continuamos seguramente con esta historia bonita, pero dejémoslo hasta ahí porque son muchas las cosas para decirle. ¿Ustedes la entendieron? Ay, qué bueno fuera que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.